La música del órgano se elevó, luego vaciló, y volvió a empezar por tercera vez. Un carraspeo nervioso resonó en el silencio inmenso de la iglesia, afuera, detrás de las pesadas puertas de roble de la sala nupcial. 300 voces susurraban y Natalie Parker escuchaba los murmullos a través de la madera, cada uno era como una diminuta flecha envenenada. Dicen que se echó atrás. Pobre chica, ¿te imaginas? Abandonada en el altar. Ella estaba allí, envuelta en su magnífico vestido de novia, una nube de tul blanco y sueños rotos. Sintió un frío reptando lentamente por su espalda. Su prometido, Mark, llegaba tarde, 1 hora tarde. Su padre, pálido y tenso dentro del smoking, caminaba de un lado a otro. Seguro que es el tráfico, cariño, ya viene, dijo, pero su voz sonó vacía. Y ambos lo sabían y le apretó la mano una última vez antes de salir por una puerta lateral. Iré a averiguar qué pasa, sola. El silencio se volvió ensordecedor, el teléfono vibró en su mano temblorosa, un mensaje nuevo, de Mark. El corazón le golpeó el pecho mientras lo abría. Las palabras eran simples, brutales, definitivas. No puedo hacerlo. Lo siento. El mundo se inclinó, el aire se le escapó de los pulmones. El teléfono cayó de sus dedos entumecidos, golpeando el suelo de piedra. Un sollozo ahogado se le escapó de la garganta, un sonido crudo, herido, se desplomó en un sillón de terciopelo. El cuerpo sacudido por lágrimas mudas, el rímel a prueba de agua se rindió, dibujando ríos negros en sus mejillas. Todo había terminado, su vida, su futuro, su corazón, rotos por un solo y cobarde mensaje. La puerta chirrió, ella pensó que sería su padre, con la cara llena de compasión, pero no, era un invitado, un hombre que apenas recordaba haber visto alguna vez, alto, de cabello rojo oscuro y unos ojos azules, de un azul tan intenso que le cortó la respiración. Llevaba su traje caro con una elegancia natural, casi peligrosa. El doctor Michael Harrington, neurocirujano brillante y enigmático del hospital donde su padre era miembro del consejo. Se habían visto una sola vez, brevemente, en una gala benéfica. Sin duda había oído los rumores, los susurros que corrían como fuego entre los invitados. Cerró la pesada puerta, aislándolos en un capullo repentino de silencio profundo. No dijo nada, simplemente se acercó a ella, con expresión seria y una extraña ternura en la mirada. Se arrodilló frente al sillón, a su altura. Olía a colonia cara y a jabón limpio. De hospital. Están esperando una boda, señorita Parker, dijo con voz baja, firme, que atravesó su niebla de dolor. Ella lo miró, los ojos nublados por lágrimas. Que, susurró, apenas audible. Una boda, repitió él, con los ojos fijos en los de ella, y propongo que se la demos. Natalie lo miró, atónita. Las palabras flotaban entre ellos, imposibles, absurdas. Debía de estar delirando, el dolor había quebrado su mente. ¿De qué hablas?, balbuceó, limpiándose el rostro con una mano temblorosa. Tu prometido es un cobarde, continuó Michael, sin compasión, pero con una lógica extraña y convincente. Eligió humillarte de la manera más pública posible, pero tu dignidad no tiene por qué ser otra víctima de su debilidad. Miró hacia las puertas de roble, como si pudiera ver a los 300 invitados al otro lado. Hay personas ahí fuera que cruzaron el país solo para verte feliz. Tu familia, tus amigos, están esperando celebrar contigo. Yo puedo ser el novio que vean. La audacia de su propuesta le cortó el aliento. ¿Por qué?, susurró ella, la voz rota. ¿Por qué harías algo así? Una sombra cruzó su rostro. Tal vez, dijo despacio, yo también necesite un milagro hoy. O tal vez, añadió, suavizando la mirada, simplemente no soporto ver cómo se destruye un buen corazón. Por deporte. Extendió su mano, una mano firme, segura, de cirujano. La elección es tuya, Natalie, dijo, usando su nombre por primera vez. Sonaba íntimo, casi peligroso. Puedes salir por esa puerta y ser recordada como la novia que fue abandonada, o puedes salir como la señora Harrington. Ella miró su mano extendida, luego las puertas cerradas. Imaginó los susurros, las miradas de lástima, la sonrisa triunfante de la nueva novia de Mark, sin duda sentada entre los invitados. Pensó en su padre, en la vergüenza, el dolor. La humillación era una ola gigante, dispuesta a ahogarla. La oferta de Mako era un salvavidas loco, imposible, aterrador, pero era el único que tenía, y en un instante de pura desesperación, eligió la rebeldía sobre la derrota, eligió salvarse a sí misma. Puso su mano temblorosa en la de él. Está bien, susurró, una sola palabra, su destino sellado. Él asintió lentamente,
Satisfecho, se puso de pie y la ayudó a levantarse, sacó un pañuelo blanco de lino del bolsillo interior del traje, con una ternura casi clínica, limpió las huellas de lágrimas de su rostro. Su toque era leve, impersonal, y, aún así, profundamente íntimo. Se inclinó, sus labios rozaron su oído, su aliento cálido fue apenas un fantasma sobre su piel, y entonces le susurró 5 palabras, que cambiarían su vida para siempre. Finge que te casas conmigo ahora, susurró él, luego. Se giró y abrió de golpe las pesadas puertas de roble, los primeros acordes triunfales de la marcha nupcial llenaron la pequeña sala. Inundándola de sonido, el murmullo expectante de los invitados se apagó de pronto. Un silencio atónito cayó sobre la iglesia. Mako le ofreció el brazo, el rostro sereno, impenetrable. Lista, esposa, murmuró, con un brillo peligroso en sus ojos azules. Juntos salieron de las sombras y entraron en la luz implacable de la iglesia, avanzaron hacia el altar, caminando directo al corazón de la mentira más hermosa y aterradora que ella había contado jamás. Aquel pasillo fue el trayecto más largo de la vida de Natalie. A cada paso, una oleada de murmullos, jadeos y suspiros la seguía como la cola de su vestido. No se atrevió a mirar a nadie, mantuvo la vista fija en el altar, temiendo ver los rostros confundidos, incrédulos, escandalizados, pero sentía a Mako a su lado, firme, presente. Su brazo enlazado con el de ella era un ancla en medio de la tormenta. Al frente, su padre los miraba sin comprender. El rostro descompuesto, los ojos llenos de desconcierto, abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Cuando llegaron a él, Mako se inclinó un poco y le habló en voz baja, apenas audible: confíe en mí, dijo, con una firmeza que no admitía réplica. Un leve asentimiento bastó, y, contra toda lógica, pareció calmar al hombre. Se acercaron al altar. El oficiante, un anciano de rostro bondadoso, los observó por encima de las gafas, como si los dos hubieran perdido la razón. Ha habido un cambio de planes, dijo Mako con tono bajo, autoritario. Proceda con la ceremonia. El hombre titubeó, pasó las páginas del libro con manos temblorosas, y carraspeó, y la boda comenzó. Todo fue un sueño, una neblina irreal. Cuando llegó el momento de los votos, la mente de Natalie se quedó en blanco. Había pasado meses preparando sus promesas para Mark, y ahora esas palabras eran cenizas. Sintió la presión suave de la mano de Mako, una señal, un apoyo. Él la miró, y cuando habló, su voz fue clara, profunda, llena de una sinceridad tan perfecta que cortaba el aliento. Yo, Mako, dijo, los ojos fijos en los de ella, te tomo a ti, Natalie, como mi esposa. Prometo honrarte, protegerte de todo daño y ser tu refugio desde este día en adelante. Frente a la incertidumbre, seré tu fuerza. Frente al dolor, seré tu consuelo. Esto te lo juro. Fue una obra maestra improvisada. Palabras tan precisas, tan hermosas, que parecían más verdaderas que cualquier voto escrito. Llegó su turno, respiró hondo, miró a los ojos al extraño que acababa de salvarla. Yo, Natalie, susurró, la voz temblorosa pero firme, te tomo a ti, Mako, como mi esposo. Prometo confiar en tu fuerza, aceptar tu protección y permanecer a tu lado hoy y todos los días que vendrán. El anciano, aún desconcertado, logró balbucear: por el poder que me ha sido concedido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. El mundo se detuvo. Solo existían ellos dos, de pie ante el altar, encadenados por una mentira pública que ya nadie podría deshacer. Michael se volvió hacia ella. Alzó las manos y, con cuidado, levantó el velo. Sus dedos rozaron sus mejillas. Solo por un momento, murmuró él, con una voz ronca que era solo para ella, y la besó. No fue el beso cortés que ella esperaba. No fue una farsa. Fue profundo, lento, sorprendentemente posesivo. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella. Sus dedos se enredaron en su cabello, inmovilizándola, mientras sus labios se movían con una confianza devastadora. Un rayo recorrió su cuerpo, puro, eléctrico, irresistible. Todo pensamiento se desvaneció, todo miedo desapareció. Aquel beso no fue solo un gesto, fue una marca, una promesa. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros, llenos de algo que ella no supo nombrar. Le tomó la mano, firme, cálida. Vamos, esposa, susurró, con un tono bajo y posesivo, y juntos caminaron de nuevo por el pasillo, atravesando el mar de invitados atónitos, y en silencio, salieron a la luz del sol, dejando atrás el caos, la confusión, y el comienzo de un misterio hermoso y aterrador. Las puertas del limusín negra se cerraron con un suave y definitivo golpe. Dentro,
El aire olía a cuero y silencio, el murmullo de la multitud y el clic frenético de las cámaras quedaron atrás, solo el zumbido del motor, y el sonido de sus respiraciones, allí, lejos del mundo. La máscara del novio seguro y encantador se desvaneció, Mako se recostó contra el asiento, pasó una mano por su cabello rojo oscuro, el cirujano frío y controlado había regresado, la miró con seriedad, sus ojos azules mostraban preocupación genuina. ¿Estás bien?, preguntó, con voz baja, sin rastro de fingida ternura, y entonces, la adrenalina que había sostenido a Natalie durante aquella ceremonia imposible comenzó a desvanecerse, dejando solo un vacío profundo. Un eco doloroso, donde antes había estado su corazón, la realidad la golpeó con toda su fuerza, abandonada en el altar, humillada frente a todos los que conocía, y ahora, casada con un extraño, un hombre poderoso, enigmático, no pudo hablar, solo asintió, con la garganta apretada por las lágrimas que aún no caían. Pero entonces, su entereza se quebró, no fue un colapso ruidoso ni histérico, fue algo mucho más doloroso, una rendición silenciosa, lágrimas lentas comenzaron a deslizarse por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto, su cuerpo temblaba, aún sacudido por las secuelas del día más devastador de su vida. Mako no la tocó, no ofreció consuelo vacío ni palabras suaves, simplemente sacó un pañuelo de lino impecable del bolsillo de su chaqueta y lo colocó en su mano, luego apartó la mirada hacia la ventana, dándole espacio, dándole el respeto silencioso de quien permite llorar sin testigos. Ella lloró por lo que pareció una eternidad, lloró por el futuro que había perdido, y por el miedo al que acababa de entrar. Cuando por fin cesaron las lágrimas, quedó vacía, agotada, y entonces él habló. No lo hice solo por ti, dijo con voz calma, directa, tenía mis propios motivos. Ella lo miró, los ojos enrojecidos, llenos de preguntas. También yo necesito una esposa, explicó él, con tono sereno, profesional. Mi familia, y sobre todo la junta directiva del hospital donde aspiro a ser jefe de cirugía, me presionan para que me asiente. Ven el matrimonio como una señal de estabilidad, de madurez. Un romance repentino con una mujer a la que salvé de la humillación pública, es la historia perfecta, imprevisible, romántica, y detiene de una vez las preocupaciones del consejo, y las insistencias de mi madre. Giró hacia ella, mirándola de frente, su expresión era grave, precisa. Te propongo un acuerdo formal. Continuó, mantendremos esta farsa durante un año, mostraremos al mundo una unión convincente. Al finalizar, habrá un divorcio tranquilo y amistoso, culparemos a las diferencias irreconciliables, y cada uno seguirá con su vida. Sonaba como un contrato, no como una promesa. Frío, calculado, dicho con la exactitud de un cirujano explicando un procedimiento. Y a cambio, susurró ella. A cambio, respondió él, tendrá seguridad total durante ese año, una asignación generosa, un lugar donde vivir, y la posibilidad de desaparecer del ojo público hasta que el escándalo se disipe. Después podrás empezar de nuevo. Es un trato mutuamente beneficioso. La oferta era una mezcla de insulto y salvación. Le estaba ofreciendo dinero para ser su esposa, pero también una salida, una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. ¿Por qué yo?, preguntó al fin, la voz temblorosa. Podrías tener a cualquiera, ¿por qué elegir a una completa desconocida? En medio de un desastre, él guardó silencio unos segundos, la observó con una mirada analítica, como si resolviera una ecuación compleja, porque eras una variable que no podía prever, respondió al fin, y por eso mismo, la opción más creíble. Nadie sospecharía que esto fue planeado. Hizo una pausa, su voz bajó apenas. ¿Y por qué? Por un instante, antes de que lloraras. Vi tus ojos, no vi solo a una mujer destrozada, vi a una luchadora. Parecías la persona más valiente que había visto en mi vida. Se inclinó un poco hacia ella. Entonces, tenemos un trato, señora Harrington. El uso de aquel nombre la golpeó como un balde de agua helada. La realidad cayó sobre ella con todo su peso. Ya no era Natalie Parker, la novia abandonada, era la señora Harrington, la esposa de un desconocido millonario, la mitad de la representación más importante de su vida. Respiró hondo, y lo miró a los ojos. Tenemos un trato, dijo al fin. El limusín descendió hacia el garaje subterráneo de una torre moderna que se alzaba sobre la ciudad como una aguja de cristal. El ático de Mako era un reino silencioso en las alturas, amplio, frío, perfecto, pisos de concreto pulido, muebles minimalistas, y enormes ventanales que mostraban la ciudad brillando abajo como un territorio conquistado. Natalie seguía con su vestido de novia, aquel vestido que esa mañana había simbolizado amor y esperanza.
Ahora era un disfraz pesado, absurdo, se sentía como una pieza de museo, fuera de lugar y fuera del tiempo. En medio de aquel salón sin alma, déjame mostrarte tu habitación, dijo Mako. Su voz resonando en el espacio vacío, la condujo por un largo pasillo blanco hasta unas puertas dobles. El ala este, explicó, tu suite está aquí, tienes sala, baño y estudio propios, tendrás completa privacidad. Hizo una pausa, luego añadió con calma, mi suite está en el ala oeste, al otro extremo del ático. El mensaje no podía ser más claro, compartirían el techo, pero no la vida. Entraron juntos en la suite, era hermosa, por supuesto, tonos suaves de gris y crema, pero tenía la frialdad impersonal de una habitación de hotel de lujo. Debemos establecer algunas reglas, dijo él, dándose la vuelta para mirarla. Para que esto funcione, debe haber absoluta claridad. Empezó a caminar lentamente, las manos en los bolsillos. Regla número 1, vidas separadas, aquí somos socios, no pareja, no indagamos, no invadimos. El ala este es tu territorio, el ala oeste es el mío. Se detuvo, la miró directamente. Regla número 2, una actuación perfecta en público, frente a los demás. Somos una pareja enamorada, sonreirás, tomarás mi mano, me mirarás como si fuera el centro de tu mundo. Tu actuación debe ser impecable. El éxito de este acuerdo depende de ello. Volvió a caminar, su voz se volvió aún más firme. Y la regla número 3, la más importante de todas, no hagas preguntas sobre el pasado. Mi vida antes de hoy no te concierne. Y la tuya no me concierne a mí. Nuestra historia empieza con nuestra boda, todo lo anterior es irrelevante. Las reglas eran frías, calculadas, diseñadas para levantar un muro impenetrable entre ellos. Él lo dejaba claro, aunque ella llevara su apellido, nunca formaría realmente parte de su vida. ¿Entiendes?, preguntó. Con la voz afilada, entiendo, susurró ella, con la garganta cerrada. Bien. Él la miró. Aquel vestido de novia magnífico y complicado aún la envolvía como una armadura brillante. Una chispa, molestia, lástima, cruzó por su rostro. Vas a necesitar ayuda con eso, dijo con tono práctico. Se colocó detrás de ella. Date la vuelta. Ella obedeció, de espaldas a él, con el corazón golpeando contra las costillas. Escuchó cómo él tomaba aire, y después sintió sus manos, frías y firmes, en la parte alta de su espalda. El vestido tenía una hilera interminable de pequeños botones forrados en seda, imposible desabrocharlos sola, con precisión casi quirúrgica. Él empezó a soltarlos uno a uno. Su toque era impersonal, mecánico, pero la intimidad del acto resultaba asfixiante. Sus nudillos rozaron su piel desnuda, y una descarga eléctrica, rápida e inesperada, la atravesó. Ella se estremeció, apenas un movimiento involuntario. Su mano se detuvo un instante, no dijo nada. Continuó, tal vez un poco más rápido, tal vez con menos firmeza. Ella podía sentir el calor de su cuerpo detrás, el aroma limpio de su colonia. El silencio era absoluto, roto solo por el leve clic de cada botón. Cuando llegó al último, a la altura de su cintura, sus dedos rozaron su piel una vez más. La chispa fue innegable, un reconocimiento silencioso de una atracción que no debía existir en aquel acuerdo frío y calculado. Él se apartó bruscamente, el hechizo se rompió. Buenas noches, Natalie, murmuró con voz baja, áspera, y salió de la habitación. Sin mirar atrás, ella se quedó allí, en medio de la suite lujosa, la piel aún encendida por el fantasma de su toque, asustada, intrigada, y completamente sola con el enigmático extraño con quien acababa de casarse. La primera prueba real de su acuerdo llegó 3 días después, una invitación formal, impresa en cartulina color marfil. Una cita ineludible. La madre de Mako, Evelina Harrington, exigía ver a su hijo y a su nueva esposa. A mi madre no le gustan las sorpresas, la advirtió él mientras se preparaban para salir. Estaba en el umbral de su suite, observando cómo ella se colocaba unos pendientes de diamantes que él mismo le había dado. Es una mujer formidable, buscará cualquier debilidad, cualquier señal de que esto no es lo que parece. No se la des. La mansión de los Harrington era un monumento al viejo dinero. El aire olía a madera antigua, a cera de abeja, a poder heredado. Evelina Harrington era exactamente como él la había descrito, una mujer de elegancia severa, con ojos tan azules y afilados como los de su hijo, y una sonrisa que nunca llegaba del todo a ellos. También estaba Chloe, la hermana menor, una versión más joven y caprichosa de su madre, con la mirada cargada de escepticismo y desprecio. La cena fue una interrogación disfrazada de cortesía. Entonces, Natalie, empezó él. Ella nena,
Con voz suave pero acerada, Mako nos cuenta tan poco sobre su vida. Cuéntame, cómo se conocieron. Todo parece tan repentino. El corazón de Natalie latía con fuerza. Era su primera prueba. Miró a Mako. Él le dio un leve asentimiento, casi imperceptible. Fue en un evento benéfico. Hace unos meses, empezó ella, repitiendo la historia que habían inventado. Yo estaba con una amiga, y Mako, bueno, fue muy encantador. Encantador no es precisamente la palabra que usaría para describir a mi hermano, intervino Chloe, con una sonrisa mordaz. Es más bien del tipo melancólico e inaccesible. Chloe, advirtió Mako, con tono bajo. Las preguntas siguieron, cada una como una flecha, sobre su familia, su trabajo, su vida antes de él. Habían inventado una identidad, consultora de arte independiente, un romance repentino, pasión y destino. Ella respondía con cuidado, sintiéndose como una testigo en un juicio, y entonces llegó la pregunta más peligrosa. Eleyanena se inclinó un poco hacia adelante. Dime, querida, mi hijo es un hombre muy poderoso, muy rico, podría tener a cualquier mujer, que fue exactamente lo que te hizo enamorarte de él tan rápido. Era una trampa. Cualquier respuesta superficial confirmaría sus sospechas. El silencio se alargó. Natalie sintió la mirada de Mako sobre ella, esperando. No repitió la línea ensayada. Pensó en aquel hombre en el altar en quien la había visto destrozada y, aún así, se había acercado. Miró a Eleyanena directamente. El día que decidimos casarnos, dijo con voz firme, aunque baja, fue el peor día de mi vida. Me sentía pequeña, invisible, completamente sola. Entonces volvió la vista hacia Mako, y su expresión se suavizó con una emoción genuina. Y su hijo no vio a una mujer rota. Vio a alguien que valía la pena salvar. Me ofreció bondad cuando no esperaba ninguna, y fuerza cuando ya no me quedaba nada. Miró de nuevo a la madre. Como no iba a enamorarme de un hombre así. El silencio cayó como un velo. Sus palabras, tan sinceras, tan vulnerables, habían desarmado por completo a la familia Harrington. Chloe bajó la vista. Sin réplica. Eleyanena perdió, por un instante, su máscara fría. Una chispa de respeto cruzó sus ojos, y Mako la miraba como si la viera por primera vez. Había esperado una actuación, una mentira elegante, no una verdad tan pura que atravesara el corazón de ambos. Esa noche, al regresar al ático silencioso, él rompió el silencio. Lo hiciste muy bien esta noche, dijo con voz inusualmente suave. No estaba mintiendo, respondió ella en voz baja, sin mirarlo. Fuiste amable. El silencio que cayó entre ellos esta vez era diferente. No era un silencio de tensión ni de reglas. Era un silencio cargado del peso de una verdad que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. Su actuación había sido real, y lo había conmovido más de lo que jamás habría imaginado. Las semanas posteriores a la cena familiar se asentaron en un extraño nuevo ritmo. Sus apariciones públicas se volvieron más naturales. Sus interacciones privadas, menos tensas. El recuerdo de su sincera confesión en la mesa de la cena era una presencia tácita entre ellos, una verdad que había redibujado sutilmente los límites de su acuerdo. Sin embargo, el mundo exterior no había olvidado el escándalo de la primera boda fallida de Natalie. Mark, su exprometido, estaba en estado de shock e incredulidad. La mujer que había descartado con tanta indiferencia no se había desvanecido en la oscuridad como él esperaba. En cambio, había sido capturada de manera espectacular e imposible por el soltero más codiciado y poderoso de la ciudad. Su ego estaba herido, su estatus social disminuido. Había pasado de ser el hombre que dejó a Natalie Parker a ser el tonto que dejó escapar a la señora Michael Harrington, consumido por una mezcla tóxica de arrepentimiento y orgullo herido. Decidió que tenía que verla, tenía que recuperarla. Una tarde se presentó en el Hospital General Montgomery, usando su antigua familiaridad con la familia de Natalie para pasar la recepción. Exigió ver a su prometida. Natalie, causando un escándalo en el impecable vestíbulo de mármol. El jefe de seguridad, alertado por la conmoción, llamó directamente a la oficina de Mako. Dr. Harrington, dijo el jefe de seguridad, con voz tensa, hay un hombre en el vestíbulo que exige ver a su esposa. Afirma ser su prometido. Su nombre es Mark. Un silencio frío y peligroso se apoderó de la oficina de Mako. Manténgalo allí, dijo él, con una voz baja y mortalmente calmada. Estoy en camino. Natalie, que había estado ofreciendo su tiempo en la ala pediátrica del hospital, un acto de caridad silencioso que ella había insistido en hacer, fue avisada por una enfermera de que tenía un visitante. Confundida, se dirigió al vestíbulo, vio a Mark antes de que él la viera, y su sangre se heló, justo cuando
Estaba a punto de girarse y huir. Mako apareció, aparentemente de la nada, interceptándola. «Quédate detrás de mí», ordenó. Con un gruñido bajo y protector, se acercó a Mark con pasos largos y seguros, como un depredador acercándose a un animal menor en su territorio. «Mark», dijo Mako, con voz engañosamente suave, «creo que estás perdido, Harrington». Mark se burló, tratando de proyectar una confianza que claramente no sentía. «Estoy aquí para ver a mi prometida. Esto no tiene nada que ver contigo». «Ahí es donde te equivocas», replicó Mako, deteniéndose a unos metros de él. Su voz descendió, perdiendo toda calidez y volviéndose un filo de hielo. «Todo lo que concierne a Natalie me concierne a mí. La mujer a la que humillaste públicamente y abandonaste en el altar ahora es mi esposa. Lleva mi nombre, tiene mi protección». Mako dio un paso más. Su sola presencia hizo que Mark retrocediera. «Para que quede perfectamente claro, no la contactarás, no te acercarás a ella ni a su familia, ni siquiera respirarás en su dirección nuevamente. Esta es tu primera y única advertencia». Se inclinó hacia él, su voz un susurro apenas audible, letal. «Mi paciencia como doctor es considerable, mi paciencia como esposo, no». «Desaparece». Mark, pálido y tembloroso, prácticamente se arrastró fuera del vestíbulo del hospital. Su arrogancia completamente destrozada, Mako permaneció allí un momento, con la espalda rígida y los puños apretados. Luego se volvió lentamente hacia Natalie, que había presenciado todo desde una distancia segura. Su corazón latiendo con fuerza en el pecho, su expresión se suavizó al encontrarse con sus ojos. La furia fría se reemplazó por una preocupación intensa y silenciosa. «¿Estás bien?». Ella solo pudo asentir, sin palabras. Había visto su encanto, su frialdad clínica, e incluso su amabilidad, pero nunca había visto esto, nunca había visto el poder feroz, posesivo y absoluto que ejercía para proteger lo que consideraba suyo. Era aterrador y, para su absoluto horror, una parte de ella, profunda y primitiva, lo encontraba devastadoramente irresistible. La feroz defensa de Mako en el vestíbulo del hospital se convirtió en otro secreto tácito entre ellos, un reconocimiento silencioso y poderoso del terreno cambiante bajo sus pies. Lo había protegido no por su contrato, sino por un instinto posesivo que nada tenía que ver con su arreglo de negocios. El incidente dejó a Natalie sintiéndose tanto inquieta como extrañamente segura. Comenzó a pasar más tiempo en la vasta y silenciosa biblioteca del penthouse. Era su santuario, un lugar donde podía perderse en historias y escapar de la confusa realidad de su propia vida. La biblioteca claramente también era de Mako, aunque él raramente la usaba. Estaba llena de miles de libros, en su mayoría textos médicos y biografías de grandes líderes, pero había una sección diferente. Era un pequeño estante polvoriento en la esquina, lleno de antiguos anuarios de secundaria y universidad. Una tarde lluviosa, movida por una curiosidad inquieta, tomó uno de ellos. Era un anuario encuadernado en cuero de Northgate Preparatory, una prestigiosa escuela secundaria local, fechado hace más de una década. Pasó las páginas, viendo los rostros jóvenes de la élite de la ciudad, y entonces lo encontró, un Mako Harrington mucho más joven, mirando desde una foto grupal del Club de Ciencias. Su cabello rojo era más largo, su rostro más delgado, pero los intensos y penetrantes ojos azules eran inconfundibles. Él parecía serio, un poco torpe, muy lejos del hombre poderoso y confiado que era hoy. Ella sonrió, una sonrisa afectuosa, privada. Luego, sus ojos se posaron en el chico que estaba a su lado, un niño con una sonrisa amplia y fácil, el brazo apoyado casualmente sobre los hombros de Mako. El nombre impreso debajo de la foto hizo que su sangre se helara, Leo Parker. El anuario se deslizó de sus dedos entumecidos, cayendo con un ruido seco sobre el suelo pulido. No podía ser. Leo Parker era su hermano mayor, su brillante, divertido y amado hermano mayor, que había muerto en un accidente automovilístico cuando ella era apenas una niña, hace más de 10 años, un accidente sobre el que su familia nunca hablaba en detalle. El dolor, una herida silenciosa y abierta que nunca se había curado realmente. Sus manos temblaban mientras volvía a tomar el libro, mirando fijamente la foto. Mako y Leo, de pie uno al lado del otro, sonriendo, la viva imagen de la amistad adolescente. Su mente corría, un torbellino caótico de preguntas. Mako había conocido a su hermano, nunca dijo una palabra, la había visto en la boda, escuchó su nombre, Natalie Parker, y no mostró ningún signo de reconocimiento. La regla número 3, sin preguntas sobre el pasado,
De repente parecía menos un límite profesional y más un muro deliberado y siniestro. Era posible. Su rescate en la boda, su decisión impulsiva de casarse con ella, una completa desconocida. ¿Fue realmente un acto aleatorio, o era otra cosa? Frantically hojeó el anuario, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró otra foto, esta vez una imagen espontánea. Del equipo de debate. Michael y Leo estaban allí de nuevo, riendo, cabezas juntas como compartiendo un secreto, y al fondo, casi fuera de foco, una niña más joven de cabello largo y rubio los observaba con mirada de adoración. Una Natalie Parker mucho más joven, que siempre seguía a su hermano mayor a todas partes. Él había sabido quién era todo el tiempo. La realización la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Toda su relación, su encuentro casual, su contrato, todo había sido construido sobre una base de mentiras. Mucho más profunda de lo que ella jamás habría imaginado, se quedó allí, en la silenciosa biblioteca, con el anuario abierto en sus manos, la cara sonriente de su hermano muerto mirándola. El hombre del que se estaba enamorando, el hombre que la había salvado, estaba inextricablemente ligado a la mayor tragedia de su vida, y nunca había dicho una palabra. El silencio de la biblioteca rugía en los oídos de Natalie, se quedó paralizada, el anuario abierto en sus manos, la cara sonriente de su hermano, una acusación fantasmal. El mundo cuidadosamente construido en el que había vivido los últimos meses se desmoronaba, los pedazos cayendo a su alrededor como afilados fragmentos de vidrio. Él había sabido, todo el tiempo había sabido, una ira fría y dura, nacida de una traición tan profunda que parecía una herida física. Comenzó a arder en su choque, cerró el anuario de golpe, un chasquido que resonó en la silenciosa habitación, y salió de la biblioteca, con un propósito que era una cuchilla de hielo en su corazón. Lo encontró en su estudio, revisando un conjunto de escáneres cerebrales en un gran monitor iluminado. Él levantó la vista al entrar ella, con un destello de sorpresa ante su entrada abrupta. No dijo una palabra, caminó hacia su escritorio y estampó el anuario frente a él. El ruido lo hizo sobresaltarse. Estaba abierto en la página de la foto del Club de Ciencias. ¿Quién es este? Mako, preguntó ella, su voz peligrosamente baja, temblando con una ira apenas contenida. Él miró la foto. El color desapareció de su rostro, su máscara profesional y fría se desmoronó, revelando un gesto de shock puro y desesperado. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Natalie, comenzó, su voz un susurro ronco. No, lo interrumpió ella, su voz elevándose, no te atrevas a mentirme, no más, tú lo conocías a mi hermano. No pudo mirarla a los ojos, solo miraba la foto. La cara sonriente del chico que había sido su amigo. Sí, admitió él, la palabra apenas audible. ¿Y sabías quién era? Insistió ella, la voz quebrándose. En la boda, sabías quién era y no dijiste nada. Era complicado, tartamudeó él, llevándose una mano al cabello, un gesto de pura desesperación. Las reglas, gritó ella, una risa amarga e incrédula escapando de sus labios. ¿Crees que esto se trata de tus estúpidas reglas? Esto se trata de mi hermano, el hermano que perdí, el hermano del que mi familia nunca se recuperó, y tú formabas parte de su vida, una parte que deliberadamente, cruelmente, me ocultaste. Ahora circulaba alrededor del escritorio, su cuerpo vibrando con una energía caótica de dolor y traición. Era todo un juego, un tributo enfermo y retorcido hacia él. Me viste en ese altar, patética y rota, y decidiste salvar a la hermanita de tu mejor amigo como un acto cósmico de bondad. No fue así, insistió él, finalmente levantando la mirada hacia ella, con un dolor que reflejaba el suyo. Entonces, ¿cómo fue, Mako?, exigió ella, su voz quebrándose. Dime la verdad, por una vez, en este matrimonio de fachada, dime la maldita verdad. Él se levantó, su compostura rompiéndose. ¿Quieres la verdad?, dijo, con la voz cruda por una década de dolor no dicho. Leo era mi mejor amigo, era el único amigo verdadero que tuve, y yo estaba con él la noche en que murió. Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Tropezó hacia atrás, la mano llevándose a la boca. Que yo estaba en el auto con él, Natalie, confesó, su voz quebrándose. Yo estaba en el asiento del pasajero, yo estaba allí. La habitación giró. El hombre con el que se había casado, el hombre del que se estaba enamorando, había estado allí. Estaba allí cuando su hermano dio su último aliento. Los cimientos de su mundo, ya agrietados, ahora se desintegraban en polvo. ¿Qué pasó esa noche?, Mako susurró,
su voz llena de un horror que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué le pasó realmente a mi hermano? El aire en el estudio estaba denso con los fantasmas del pasado. Mako miró a Natalie, viendo el horror y la comprensión que comenzaba a despertar en sus ojos, y supo que el tiempo de los secretos había terminado. El muro que había construido alrededor de aquella noche, el muro de silencio y culpa que había mantenido durante más de una década, estaba a punto de derrumbarse. Se hundió en su silla, como si la fuerza se le drenara del cuerpo. Teníamos 17 años, comenzó, con voz baja, casi un murmullo atormentado. Creíamos que éramos invencibles. Acabábamos de ganar el campeonato estatal de debate. Leo estaba conduciendo. Nos sentíamos en la cima del mundo. Miraba un punto en la pared lejana, pero sus ojos no veían su oficina impecable, sino un camino oscuro y resbaladizo por la lluvia. De hace toda una vida. Era tarde. Regresábamos de una fiesta de celebración. No habíamos bebido, no íbamos a exceso de velocidad. Solo estábamos felices. Hizo una pausa. Tomando un respiro tembloroso, un coche apareció de la nada. Pasó un semáforo en rojo a más de 80 kilómetros por hora. Era un sedán negro. Nos chocó en el lado del conductor. Cerró los ojos. El recuerdo tan vívido y brutal como si hubiera ocurrido ayer. Hubo un sonido terrible de metal y vidrio, y luego, silencio. Me desperté en el hospital al día siguiente. Continuó, con voz plana, desprovista de emoción. Un brazo roto, una conmoción, algunas costillas fracturadas. Pero estaba vivo. Leo fue declarado muerto en el lugar. Natalie escuchaba, el cuerpo entumecido, el corazón como una piedra fría y pesada en su pecho. El informe policial, dijo Mako, su voz tornándose dura. Era ficción. Decía que Leo perdió el control del coche en la carretera mojada, un accidente trágico, un incidente de un solo vehículo. El otro coche, el sedán negro, nunca se mencionó, como si nunca hubiera estado allí. Pero tú estabas allí, susurró Natalie. ¿Lo viste? Sí, dijo él, con un borde amargo de autodesprecio en la voz. Lo vi, y lo dije. Se lo conté a la policía, se lo conté a mis padres, a cualquiera que quisiera escuchar. Pero el hombre que conducía ese otro coche era un fantasma. Finalmente la miró. Sus ojos llenos de una década de rabia impotente. Excepto que no era un fantasma, era el juez Martin Waxler. Un hombre poderoso e influyente con un largo historial de conducción bajo efectos del alcohol que había sido repetidamente encubierto. Y esa noche no solo estaba borracho, continuó Mako, el nombre como veneno en su lengua. Estaba huyendo de la escena de otro crimen. Su hijo, dijo Mako, cada palabra como ácido. Estaba en la misma fiesta que nosotros. Se había metido en una pelea. Y llamaron a Wexler para recogerlo antes de que llegara la policía. Conduciendo borracho, con su hijo en el coche, pasó el semáforo en rojo y mató a mi mejor amigo. El nombre del hijo. La mente de Natalie giraba. Un terrible y nauseabundo presentimiento naciendo en su interior. ¿Quién era su hijo? Mako, preguntó, la voz temblando. Mako la miró, con una expresión mezcla de lástima y dolor compartido. Su hijo era Mark, tu ex prometido. El mundo se detuvo. Mark, el hombre que debía estar en ese altar. Su padre había matado a su hermano. Toda la historia de su vida era una red de mentiras, una tragedia entrelazada e interconectada. Mi familia, mis padres, tartamudeó ella. Lo sabían. No, dijo Mako con suavidad. La influencia de Wexler era absoluta. Él y mi padre llegaron a un acuerdo, un generoso acuerdo privado para ayudar a nuestra familia con el duelo, una promesa de que mi testimonio confuso y traumatizado sería ignorado. La historia oficial se escribió, el caso se cerró, y a la familia Parker se le dijo que su hijo había muerto en un trágico accidente. Mi padre, para evitar una guerra prolongada y fea con un hombre poderoso, aceptó, tomó el trato, enterró la verdad para protegerme, para proteger el nombre de nuestra familia. Se levantó y caminó hacia la ventana. De espaldas a ella, me convertí en médico por aquella noche, confesó, con la voz cargada de emoción, para salvar las vidas que no pude salvar, para expiar una verdad que me vi obligado a enterrar. He vivido con esa culpa, con ese secreto, todos los días durante 10 años. Se volvió hacia ella, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Cuando te vi en ese altar, tan hermosa y tan rota, siendo humillada por el hijo del hombre que mató a tu hermano, no pude permitir que eso sucediera. No podía dejar que esa familia lastimara a la tuya otra vez. No fue un plan, no fue una estrategia, fue un instinto, una deuda, una promesa que le hice a Leo hace mucho tiempo, siempre cuidar de su hermanita.
Finalmente entendió todo, el matrimonio no fue un capricho, fue una penitencia, no fue un rescate, fue un acto de protección, un desesperado intento, con 10 años de retraso, de corregir un error imperdonable. Estaba enamorada de un hombre cuya vida entera había sido moldeada por la misma tragedia que había destrozado la suya. Sus pasados no solo estaban conectados, eran la misma historia contada desde dos perspectivas dolorosas distintas. La confesión los dejó en un estado de dolor compartido y crudo. El muro de secretos entre ellos había sido destruido, reemplazado por una frágil y dolorosa intimidad. Ya no eran solo un matrimonio falso, eran los dos únicos sobrevivientes de una tragedia que había definido sus vidas, pero el mundo fuera de su santuario en el ático no los había olvidado. Mark, humillado y descartado, estaba cayendo en espiral, había perdido a Natalie, Mako lo había humillado públicamente, y su vida estaba en ruinas. Consumido por una rabia amarga y vengativa, decidió que si caía, no caería solo, sabía el único secreto, la única palanca que le quedaba, la verdad sobre su padre y el accidente. No fue a la policía, eso implicaría a su propia familia. En cambio, fue a la prensa, contactó a un columnista sensacionalista, conocido por sus historias escandalosas y su completa falta de ética, pero Mark no contó toda la verdad, la torció, creando una nueva narrativa, más venenosa. La historia que estalló en línea fue una bomba, secreto oscuro del cirujano millonario, el mortal pasado del Dr. Harrington condujo a una boda de mentiras. El artículo, citando a una fuente anónima pero confiable, cercana a la familia, pintaba un cuadro aterrador. Afirmaba que un joven e imprudente Michael Harrington había estado al volante esa noche y que su adinerada familia había usado su poder e influencia para culpar al difunto Leo Parker. Sugería que el matrimonio repentino y extraño de Mako con la hermana de la víctima, Natalie, no era un romance, sino un acto calculado de dinero silencioso. Una manera de comprar el silencio de la familia con riqueza y estatus. La historia era una obra maestra de ficción maliciosa, tomaba las verdades fundamentales, el accidente, el encubrimiento, el matrimonio repentino, y las distorsionaba en una narrativa que convertía a Mako en el villano y a Natalie en su cómplice voluntaria. El impacto fue inmediato y catastrófico. La junta directiva del hospital estaba en un caos. Los medios estaban en frenesí. La reputación de Mako, lo único que había construido con tanto cuidado, estaba siendo destrozada. Ya no era el brillante cirujano, era el monstruo que había matado a su mejor amigo y comprado el silencio de la hermana. El público, ávido de escándalos, devoraba la historia. Natalie era pintada como una cazafortunas, una mujer que había vendido la memoria de su hermano por un lugar en la alta sociedad, su narrativa romántica perfecta, la que Mako había elaborado con tanto cuidado, ahora era lo que se usaba para destruirlos. Mako era un hombre sitiado, su carrera y su vida pendiendo de un hilo, los pecados de su padre y las mentiras que había tenido que guardar finalmente volvían para cobrarle. El mundo se convirtió en una prisión. El ático, antes un santuario, ahora se sentía como una fortaleza sitiada. Los medios acampaban afuera, sus cámaras como buitres, esperando una presa. Cada canal de noticias, cada sitio de chismes, publicaba la historia, cada versión más escandalosa y condenatoria que la anterior. Mako se convirtió en un fantasma, se encerró en su despacho, el peso de la condena pública aplastándolo. Había pasado su vida construyendo un imperio de control y perfección, y ahora todo se derrumbaba, destruido por una mentira que ni siquiera había creado. La junta del hospital convocó una reunión de ética de emergencia para discutir su suspensión inmediata y la posible revocación de su licencia médica. Su carrera estaba al borde de la aniquilación. Su madre, Eleya Nena, llegó al ático, su rostro una máscara de fría furia. No vino a ofrecer apoyo, vino a exigir control de daños. Debes divorciarte de ella, le dijo Mako, su voz una cuchilla de hielo. Inmediatamente emitirás un comunicado diciendo que fuiste engañado, que recién descubriste la verdad sobre su conexión con el accidente. Pintarás a Natalie como una oportunista que aprovechó tu generosidad. Es la única forma de distanciarte de esto, de salvar tu carrera. En Natalie, que había estado en el umbral de la puerta, escuchó cada palabra. Su corazón se quebró. Incluso ahora, la única preocupación de su madre era el nombre de la familia, la preservación de su poder. No, dijo Mako, con voz baja, un gruñido cansado,
No voy a lanzarla a los lobos, entonces eres un tonto, replicó el Ellanena. Ella será tu ruina. La reunión de la junta estaba programada para el día siguiente, sería a puerta cerrada. Un juicio donde se decidiría el destino de Mako. Todos esperaban que lo destruyeran, la narrativa era demasiado poderosa, el escándalo demasiado grande. Aquella mañana, mientras Mako se preparaba para ir al hospital, con aspecto de hombre caminando hacia su propia ejecución, Natalie lo detuvo. Voy contigo, dijo, con voz tranquila, pero llena de una fuerza que él no había escuchado desde el día en que la enfrentó sobre su hermano. No, Natalie, dijo él, con un dolor protector y suave, no necesitas estar en esto. No dejaré que te destruyan, no tienes opción, respondió ella, sus ojos verdes brillando con un fuego feroz e inquebrantable. Hiciste un voto de ser mi protector, ahora es mi turno de ser la tuya. Entró a la sala de juntas a su lado, la cabeza erguida, la habitación estaba llena de una docena de miembros de la junta con rostro severo y crítico, el aire estaba cargado de condena. El presidente comenzó la sesión, con voz grave. Dr. Harrington, estamos aquí para discutir las serias acusaciones hechas en su contra. Antes de que comience, Natalie lo interrumpió, su voz clara y firme, captando la atención de toda la sala. Hay algo que todos necesitan escuchar. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por su audacia. Mi nombre es Natalie Parker, comenzó, y sí, Leo Parker era mi hermano. Tomó una respiración profunda, su mirada recorriendo los rostros de los poderosos hombres y mujeres que estaban a punto de destruir al hombre que amaba. La historia que han leído es una mentira, dijo, pero está envuelta en una verdad terrible, una verdad que ha sido enterrada durante más de una década. Y entonces, con un valor que no sabía que poseía, les contó todo. Les contó sobre el verdadero conductor del coche aquella noche, el juez Wessler, les contó sobre su hijo Mark, su exprometido, les contó sobre el encubrimiento, el acuerdo que su familia se vio obligada a aceptar, y cómo el sistema había fallado a su hermano. Y luego les habló de Mako, les contó sobre su culpa, su penitencia, su búsqueda de una década por honrar la memoria de su amigo. Les contó cómo la vio en el altar, rota y humillada por el hijo del hombre que había matado a su hermano, y cómo él intervino, no como parte de una conspiración, sino como un acto de protección profundo y desesperado. Han acusado a este hombre de comprar mi silencio, dijo, su voz resonando con una poderosa verdad emocional. Te equivocas. Él me devolvió la voz, le dio a mi hermano la justicia que le fue negada. El hombre que ustedes ven como un monstruo es el hombre más honorable que he conocido, terminó, su cuerpo temblando, el corazón latiéndole con fuerza. Había expuesto los secretos más profundos y dolorosos de su familia para salvarlo, lo había elegido públicamente. De manera completa e incondicional. La sala de juntas quedó en silencio, los miembros de la junta la miraban, sus expresiones una mezcla de asombro, admiración y comprensión que comenzaba a surgir. Ella no solo lo había defendido, había reescrito toda la historia. El testimonio de Natalie fue una bomba que destruyó la narrativa falsa que Mark había creado. En las semanas siguientes, la verdad, ahora oficialmente respaldada por su declaración pública, salió a la luz. Una investigación interna impulsada por la Junta confirmó discretamente los detalles del encubrimiento. El juez Wessler, enfrentando la inminente desgracia, se jubiló anticipadamente y desapareció de la vida pública. Mark y su familia quedaron arruinados, sus nombres sinónimo de un escándalo del que nunca podrían escapar. El nombre de Mako fue limpiado, la Junta emitió un comunicado público de apoyo inquebrantable, y él fue elegido por unanimidad como nuevo jefe de cirugía. Era más poderoso y respetado que nunca. Mako y Natalie se convirtieron en la pareja más enigmática y querida de la ciudad. Su historia, un cuento moderno de tragedia, lealtad y amor, habían enfrentado la tormenta juntos y emergido más fuertes y unidos que nunca. 3 meses después de la reunión de la Junta, en el primer aniversario de su extraña boda, Mako llegó a casa y colocó una carpeta delgada de cuero sobre la mesa. El corazón de Natalie dio un vuelco. Era un decreto de divorcio. Nuestro año ha terminado, dijo él, con voz tranquila y expresión impenetrable. Nuestro acuerdo se ha cumplido, eres libre, Natalie. Ella miró los papeles, un nudo de miedo helado apretándole el estómago. Después de todo lo que habían pasado, después de todas las verdades compartidas, realmente seguía aferrándose a las reglas de su contrato original. ¿De verdad iba a dejarla ir? ¿Es esto lo que quieres?, preguntó ella, con voz ligeramente temblorosa. Es lo que acordamos, respondió él,
sin contestar directamente, te di mi palabra de que serías libre. No romperé otra promesa. Él estaba dando la elección final, la más importante, probando que ya no era el hombre controlador que había sido, que no la obligaría a una vida que no eligiera libremente. Ella miró los papeles, la jerga legal que disolvería su extraño, bello y complicado matrimonio, luego lo miró a él, al hombre que la había salvado, al hombre al que ella había salvado a su vez, al hombre que amaba más que a su propia vida. Tomó el bolígrafo que él había dejado sobre la carpeta. Su corazón latía con fuerza mientras firmaba su nombre en la línea, la tinta era firme y definitiva. El divorcio era oficial. Empujó los papeles hacia él. Él miró su firma y, por una fracción de segundo, ella vio un destello de dolor profundo y desgarrador en sus ojos antes de que su máscara de calma volviera a su lugar. Ahora que nuestro negocio ha concluido, dijo ella, con voz firme y clara, tengo una propuesta para ti, Dr. Harrington. Él la miró, confundido, un ceño fruncido marcando su frente. Ella respiró hondo, el corazón en la garganta, caminó alrededor de la mesa hasta colocarse frente a él. Y entonces se arrodilló. Michael Harrington, dijo, sus ojos verdes brillando con un amor tan intenso y seguro que le quitó el aliento, me salvaste del peor día de mi vida, me diste una familia, me diste una voz, y me diste un amor que nunca creí posible. Nuestro contrato ha terminado, así que ahora te pido uno nuevo. Lo miró, el hombre atónito y sin palabras ante ella. Cásate conmigo, susurró, su voz llena de todo el amor de su corazón, esta vez de verdad, esta vez para siempre. Michael la miró, arrodillada ante él. Su mente brillante completamente bloqueada, se había preparado para todo, menos para esto. Se había preparado para que ella firmara los papeles y se marchara, reclamando finalmente la libertad que le había prometido. Nunca, en sus sueños más salvajes, había anticipado este hermoso e impresionante giro del destino. Una sonrisa lenta e incrédula se dibujó en su rostro, una sonrisa de pura, inalterable alegría que lo transformó, haciéndolo lucir más joven, más ligero, más feliz que nunca antes. Extendió la mano, tomando sus manos, y la levantó suavemente. Levántate, tonta, susurró, con voz cargada de emoción. La abrazó, enterrando su rostro en su cabello. La respuesta es sí, 1000 veces sí. Su segunda boda fue la antítesis de la primera. No hubo iglesia grandiosa, ni multitud de extraños murmurando. En cambio, se reunieron en una playa aislada, bañada por el sol al atardecer, rodeados por un pequeño círculo de personas que realmente importaban. El padre de Natalie, con rostro radiante de orgullo, la madre de Mako, ella nena, con ojos suaves llenos de genuino afecto maternal por la mujer que había salvado a su hijo de sí mismo, algunos amigos cercanos. Eso era todo. Natalie no llevaba un vestido de boda tradicional, llevaba un sencillo y elegante vestido de verano que danzaba con la brisa del mar. Mako vestía pantalones de lino y camisa blanca, descalzo sobre la arena. Sus votos no fueron líneas improvisadas de protección y confianza, sino promesas silenciosas y sentidas, susurradas mientras las olas rompían en la orilla. Prometo ser tu puerto seguro, dijo Mako, sus ojos azules brillando mientras deslizaba un anillo de boda simple y hermoso en su dedo. Pero la verdad es que siempre has sido mía. Prometo estar a tu lado, respondió Natalie, con voz ahogada por lágrimas de felicidad mientras colocaba un anillo a juego en su dedo. Y no hay ningún otro lugar en el mundo donde quisiera estar. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, el oficiante los proclamó marido y mujer, por segunda y última vez. Su beso no fue el acto posesivo y sorprendente de un extraño, sino el abrazo profundo, tierno y lleno de amor de dos personas que finalmente habían encontrado su hogar. Más tarde, en la pequeña e íntima recepción en una casa de playa cercana, Mako la apartó un momento. Tengo un regalo de bodas para ti, dijo, con ese brillo travieso y familiar en los ojos. Le entregó una carpeta de cuero. El corazón de Natalie dio un vuelco, un flash de recuerdo de su primer y aterrador contrato. La abrió con cautela. Dentro no había documentos legales. Era la escritura y el acta de constitución de una nueva fundación benéfica totalmente dotada. La Fundación Leo Parker, leyó, con un nudo en la garganta, está dedicada a proporcionar asistencia legal y apoyo a las familias de víctimas de accidentes por conducción bajo los efectos del alcohol, explicó él suavemente, para darles la voz que tu familia nunca tuvo. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras lo miraba. Él había transformado su culpa, su tragedia compartida, en algo hermoso,
algo que sanaría a otros. Era la prueba más perfecta de que había convertido el dolor de su pasado en una promesa para su futuro, un futuro construido no sobre secretos, sino sobre esperanza. Un año después, Natalie estaba en el podio de un auditorio iluminado, con una sonrisa confiada y radiante. Ya no era la chica tímida y fuera de lugar de la boda, era la directora ejecutiva de la Fundación Leo Parker, una defensora respetada y poderosa de los derechos de las víctimas. Ese día se inauguraba el primer gran proyecto de la Fundación, un centro de rehabilitación y asesoramiento de última generación. Hablaba con una elocuencia fácil y apasionada, tejiendo una historia de esperanza, resiliencia y la importancia de luchar por la justicia. En la primera fila, su padre se sentaba junto a Eleanor Harrington, ambos un ejemplo de orgullo familiar silencioso, y al costado del escenario, fuera del foco directo, estaba Michael. Lo observaba, no como un benefactor millonario ni como un esposo poderoso, sino simplemente como un hombre completamente asombrado de su esposa. Lo había visto en sus momentos más rotos, y ahora la presenciaba en su momento más poderoso, una fuerza para el bien, nacida de las cenizas de su tragedia compartida. Tras la ceremonia, rodeados de felicitaciones, Michael se acercó por detrás, envolviendo su cintura con los brazos. Leo estaría tan orgulloso de ti, susurró en su oído, con la voz cargada de emoción. Estaría orgulloso de nosotros, corrigió ella suavemente, apoyándose en su pecho. Más tarde esa noche, regresaron a su penthouse. El gran espacio frío se había transformado en un hogar lleno de calidez, arte y el cómodo desorden de una vida compartida. Natalie se asomó al balcón, contemplando las luces brillantes de la ciudad. Michael se acercó por detrás, colocando su mano suavemente sobre su vientre, ahora suavemente redondeado, la promesa de su futuro, un nuevo legado. Murmuró, apoyando su mejilla contra su cabello. Ella se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos verdes brillando con un amor tan profundo y vasto como el cielo nocturno que los rodeaba. La rubia y el pelirrojo, la chica abandonada y el hombre que la salvó. Su historia, que comenzó con una mentira susurrada en una iglesia llena, se había convertido en la verdad más profunda de sus vidas. Estaba pensando en un nombre, dijo ella, su mano cubriendo la suya sobre el vientre. Oh, sonrió él, pensé que habíamos acordado. Daniel, si es niño. Sí, dijimos, respondió ella, con los ojos brillando, pero si es niña. Estaba pensando en Leonora. La respiración de Michael se detuvo. Leonora, un tributo al hermano que, sin saberlo, los había unido. Miró a su hermosa y brillante esposa, a la nueva vida que habían creado, al futuro que se extendía ante ellos, lleno de esperanza y sanación. El círculo de dolor que comenzó hace más de una década en una noche oscura y lluviosa finalmente se cerraba, reemplazado por un nuevo círculo de amor. Se inclinó y la besó, un beso lento, tierno, lleno de gratitud tan inmensa que superaba las palabras. Me encanta, susurró, es perfecto.